Era el tipo de esposo que todos admiraban. Millonario, presente, correcto, confiable. Un matrimonio que parecía inquebrantable, una vida que muchos envidiaban. Pero mientras todos veían perfección, algo ocurría lejos de sus ojos. Algo silencioso, repetido y cuidadosamente oculto. Lo que nadie imaginaba es que la mayor traición no comenzó con un error, sino con decisiones conscientes, tomadas precisamente porque ella creía que nunca sería descubierta. Y cuando la verdad finalmente se escapó, no hubo gritos ni escándalo. Hubo algo mucho peor: silencio, claridad y consecuencia. Si crees que la traición siempre termina en confrontación, esta historia te va a sorprender hasta el último segundo. Quédate conmigo hasta el final. Si historias así te hacen reflexionar, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Era conocido como alguien que inspiraba confianza incluso antes de decir una sola palabra. Bastaba con entrar a un lugar para que su presencia fuera notada de forma silenciosa, casi automática. Su manera tranquila, su postura segura y la forma en que trataba a las personas creaban una impresión difícil de cuestionar. No había exageración ni esfuerzo por parecer mejor de lo que era. Todo en él transmitía equilibrio. Para muchos, era la definición de un éxito bien administrado. Su trayectoria profesional era utilizada con frecuencia como ejemplo. Empezó joven, construyó su patrimonio con disciplina y nunca se involucró en escándalos ni conflictos públicos. Cada vez que alguien hablaba de dinero, ética y responsabilidad, su nombre surgía de manera natural en la conversación. No porque él se promoviera, sino porque los resultados hablaban por sí solos. Parecía haber encontrado la fórmula correcta para crecer sin perder el control. En el matrimonio, la imagen era todavía más sólida. Se esforzaba por estar presente, por participar, por demostrar cuidado. No era el tipo de esposo ausente o distante. Al contrario, acompañaba eventos, recordaba fechas importantes y hacía planes junto a su esposa con naturalidad. Para quienes observaban, aquello no parecía una actuación. Parecía rutina. Una rutina construida con atención y compromiso. En redes sociales, todo reforzaba esa percepción. Fotos bien elegidas, viajes planeados, momentos que transmitían comodidad y unión. Nada exagerado, nada demasiado artificial. Lo suficiente para que las personas creyeran que ese matrimonio funcionaba de verdad. Los comentarios elogiaban, los amigos se inspiraban y la familia sentía orgullo. La historia parecía completa. Entre amigos cercanos, era visto como alguien accesible. El tipo de persona que escucha antes de hablar y aconseja sin imponer. Cuando el tema era la relación de pareja, no daba lecciones. Solo compartía experiencias con sencillez. Eso hacía que todo resultara aún más convincente. ¿Quién no confía en alguien que no intenta convencer a nadie? Su estabilidad emocional llamaba la atención. No se veían explosiones, cambios bruscos de humor ni comportamientos impulsivos. Parecía saber exactamente dónde estaba y hacia dónde quería ir. Esa previsibilidad transmitía seguridad. Y la seguridad, para muchos, es la mayor señal de que algo va por el camino correcto. En ambientes sociales, nunca necesitaba imponerse. Era respetado de forma natural. Las personas confiaban en él para negocios, consejos y decisiones importantes. Siempre que surgía algún conflicto a su alrededor, mantenía la postura, observaba y resolvía con calma. Esa capacidad de mantener todo bajo control reforzaba la idea de que su vida personal seguía el mismo patrón. La relación con su esposa era vista como parte de ese equilibrio. Parecían alineados, cómodos el uno con el otro. No había discusiones públicas ni señales visibles de desgaste. Todo funcionaba de manera discreta y organizada. Para muchos, eso era algo raro. Un matrimonio que parecía crecer junto con el éxito financiero. Él creía en esa imagen tanto como los demás. No por vanidad, sino por coherencia con todo lo que vivía. Las decisiones que tomaba, las prioridades que mantenía y la forma en que conducía su propia vida reforzaban esa narrativa. No había conflicto entre lo que mostraba y lo que creía ser. Así, la admiración a su alrededor no surgía por casualidad. Era el resultado de una historia bien construida, sostenida por actitudes constantes y por la ausencia de motivos para dudar. A los ojos de todos, era exactamente lo que parecía: un esposo admirable, un hombre exitoso y alguien que tenía todo bajo control. Era predecible en el mejor sentido de la palabra. No porque su vida fuera monótona, sino porque sus actitudes seguían un patrón claro, coherente y constante. Quienes convivían con él sabían dónde estaría, qué estaría haciendo y cómo reaccionaría ante cualquier situación.
No había espacios vacíos en su comportamiento ni cambios bruscos que generaran cuestionamientos. Todo parecía demasiado alineado como para provocar dudas. Su fidelidad no provenía de discursos encendidos ni de promesas exageradas. Era práctica. Estaba en los horarios respetados, en las llamadas contestadas, en los mensajes respondidos sin demora. No escondía el celular, no cambiaba contraseñas, no inventaba excusas extrañas. Al contrario, actuaba con una transparencia tan natural que cualquier sospecha resultaba casi incómoda para quien llegara a pensar en eso. Como esposo, se esforzaba por estar presente de verdad. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Prestaba atención cuando su esposa hablaba, recordaba detalles de su día y mostraba un interés genuino. No trataba la relación como algo automático. Para él, cuidar el matrimonio era parte de la responsabilidad que asumió cuando decidió casarse. En lo financiero, tampoco dejaba margen para dudas. Era organizado, responsable y claro respecto a los gastos importantes. No ocultaba inversiones, no creaba cuentas paralelas, no usaba el dinero como herramienta de control. Todo se hablaba de manera madura, con la tranquilidad de quien no teme ser cuestionado porque no tiene nada que ocultar. Entre amigos, era conocido como el hombre confiable. Aquel al que llamas cuando necesitas ayuda o un consejo sincero. Nunca fomentaba excesos, nunca empujaba a nadie a tomar decisiones impulsivas. Esa postura reforzaba la imagen de alguien equilibrado, que sabía exactamente dónde estaban sus límites y respetaba los de los demás. En el trabajo, su conducta era la misma. Ético, predecible y correcto. No coqueteaba con empleadas, no mezclaba ambientes, no creaba situaciones ambiguas. Todo en él parecía cuidadosamente alineado con valores sólidos. Para quien lo observaba desde fuera, era el ejemplo clásico del hombre que no deja espacio para historias paralelas. Lo más curioso es que no hacía un esfuerzo consciente por parecer así. Simplemente era así. Sus decisiones diarias lo reflejaban de forma casi automática. No había actuación ni cálculo. La confianza que transmitía venía de la repetición de actitudes coherentes a lo largo del tiempo. Y la coherencia, cuando se mantiene por mucho tiempo, se convierte en una verdad incuestionable. La esposa, incluso, solía mencionar lo segura que se sentía a su lado. Seguridad emocional, financiera y práctica. Él resolvía problemas, no los creaba. Y esa sensación de estabilidad hacía que cualquier idea de desconfianza pareciera exagerada, casi injusta. Al final, desconfiar de alguien así sonaría como ingratitud. Incluso en situaciones en las que otros podrían actuar de manera dudosa, él mantenía el mismo patrón. Viajes, eventos, oportunidades. Nada alteraba su postura. Parecía inmune a las tentaciones o a los desvíos. Esa constancia reforzaba aún más la imagen de un hombre íntegro, de aquellos que no fallan cuando nadie está mirando. Por eso, para quienes estaban a su alrededor, confiar en él no era una decisión consciente. Era automático. Nunca dio motivos para que alguien lo mirara dos veces, mucho menos para que sospechara. Todo en él parecía tan claro, tan alineado, que la idea de desconfianza simplemente no encontraba espacio para existir. Era vista como alguien que había alcanzado exactamente lo que muchos deseaban. No solo por el matrimonio, sino por la vida que llevaba. Comodidad, libertad, reconocimiento social. Todo parecía estar al alcance de sus manos. Las personas a su alrededor veían a una mujer realizada, segura y satisfecha con las decisiones que había tomado. Nada en ella transmitía carencia ni una frustración visible. Su estilo de vida llamaba la atención de manera sutil. Ropa bien elegida, ambientes elegantes, viajes planeados. No había excesos escandalosos, solo señales constantes de alguien que vivía bien. Se movía con facilidad entre eventos, encuentros y compromisos, siempre pareciendo cómoda en su propio lugar. Para quienes observaban, era evidente que no necesitaba demostrar nada a nadie. En el matrimonio, la imagen era de armonía. Mostraba cariño en público, participaba en las decisiones y hablaba de su esposo con naturalidad. No había quejas abiertas ni insinuaciones de insatisfacción. Cuando le preguntaban por la vida en pareja, respondía con frases simples pero firmes, que reforzaban la idea de que todo estaba como debía estar. La libertad que tenía era algo comentado con admiración. Podía elegir cómo ocupar su tiempo, a dónde ir, con quién encontrarse. No parecía limitada, controlada ni presionada. Al contrario, daba la impresión de disfrutar de una autonomía poco común. Eso hacía que muchos creyeran que esa relación funcionaba precisamente por respetar el espacio y la individualidad.
Entre amigas, era vista como una referencia. Alguien que lo logró. No solo en lo financiero, sino también en lo emocional. Las conversaciones giraban en torno a planes, experiencias y comodidad. No había relatos de conflictos graves ni inseguridades profundas. Todo sonaba estable, organizado, dentro de lo esperado para alguien en su posición. Su sonrisa parecía estar siempre en el lugar correcto. En fotos, reuniones y encuentros, había una tranquilidad ensayada pero convincente. Nada indicaba prisa ni inquietud. Hablaba con calma, se movía con confianza y parecía saber exactamente el papel que ocupaba en ese escenario. Para quien miraba, era difícil imaginar que algo pudiera faltar. Su rutina reflejaba ese confort. Compromisos bien distribuidos, tiempo para sí misma, momentos de ocio. Nada parecía pesado ni desgastante. La vida seguía un ritmo agradable, sin sobresaltos. Y esa constancia reforzaba la impresión de que estaba exactamente donde quería estar. Incluso cuando surgían comentarios externos o comparaciones, reaccionaba con naturalidad. No mostraba envidia ni competitividad. Parecía satisfecha con lo que había construido. Esa postura hacía que cualquier suposición de vacío interno fuera rápidamente descartada por quienes convivían con ella. Para su esposo, transmitía la misma sensación de plenitud. No pedía más de lo necesario ni mostraba carencias excesivas. Todo parecía equilibrado. Esa ausencia de conflictos explícitos reforzaba la creencia de que la relación cumplía las expectativas de ambos. Así, la imagen que se consolidaba era clara. Parecía tener todo lo que quería y vivir exactamente la vida que había elegido. Nada, a primera vista, indicaba incomodidad, exceso o desajuste. Era una historia fácil de creer, porque todo parecía estar exactamente en el lugar correcto. Fue algo pequeño, casi irrelevante a primera vista. Nada que mereciera una atención prolongada ni cuestionamientos directos. Un detalle que pasó desapercibido precisamente porque no desentonaba de forma evidente. La rutina seguía igual, los horarios parecían normales y las actitudes continuaban siendo coherentes con la imagen construida hasta ese momento. Cualquiera habría hecho lo mismo y lo habría ignorado. Ese detalle no vino acompañado de explicaciones confusas ni de cambios bruscos. Al contrario, encajaba perfectamente dentro de la lógica del día a día. Era fácil de justificar, fácil de comprender, fácil de olvidar. En un contexto donde todo siempre había funcionado bien, las pequeñas variaciones suelen tratarse como excepciones naturales, no como señales de que algo está fuera de lugar. Él lo notó, pero no le dio importancia. Lo registró mentalmente y siguió adelante. No había motivo para insistir en algo tan mínimo. La confianza que existía era mayor que cualquier sospecha aislada. Y cuando la confianza es sólida, tiende a neutralizar cualquier pensamiento que pueda amenazar esa estabilidad. El comportamiento de ella no cambió de forma explícita. Las conversaciones seguían fluyendo, los compromisos se mantenían y el ambiente continuaba tranquilo. Ese detalle extraño no afectaba directamente la relación, solo estaba ahí, discreto, sin causar un impacto inmediato. Era como una nota fuera de la melodía, casi imperceptible. Las personas a su alrededor tampoco notaron nada. Amigos, familiares y conocidos seguían viendo a la misma pareja de siempre. No hubo comentarios ni miradas desconfiadas. Todo permanecía dentro de lo esperado. Cuando nadie alrededor reacciona, la tendencia es creer que no hay nada que cuestionar. Él llegó a pensarlo brevemente, pero descartó la idea casi de inmediato. Confiar parecía más lógico que analizar de más. Cuestionar algo tan pequeño sonaría exagerado, casi injusto. Y él no era el tipo de persona que crea problemas donde aparentemente no los hay. Ese detalle extraño solo ocupó un lugar como un recuerdo vago. No se convirtió en conversación ni en reclamo. Quedó guardado, sin peso emocional. La rutina siguió llenando los días, ocupando la mente y alejando cualquier necesidad de profundizar en ese pensamiento aislado. Con el paso del tiempo, el detalle no volvió a repetirse de manera clara. Eso reforzó aún más la idea de que no había motivo para preocuparse. Lo que no se repite tiende a olvidarse. Y él siguió exactamente ese camino, dejando que aquello se disolviera en la normalidad. La tranquilidad de la relación ayudaba a mantener esa postura. No había conflictos ni tensiones acumuladas. Todo parecía fluir de manera natural. En ese escenario, las pequeñas rarezas pierden fuerza rápidamente, reemplazadas por la seguridad de lo familiar. Así, el primer detalle extraño fue tratado como debía ser, según su lógica, algo sin importancia. Un punto fuera de la curva que no merecía atención.
Y justamente por eso, fue dejado atrás, sin cuestionamientos, sin registros, sin ningún tipo de alerta. Con el tiempo, empezaron a surgir pequeñas ausencias, siempre acompañadas de justificaciones plausibles. Nada sonaba fuera de lo común. Compromisos inesperados, ajustes de agenda, reuniones que se extendían más de lo previsto. Todo venía explicado incluso antes de que se hiciera cualquier pregunta. Y cuando alguien se adelanta a las explicaciones, rara vez es cuestionado. Ella hablaba de esas ausencias con naturalidad, sin prisa ni nerviosismo. El tono era calmado, casi automático, como quien relata algo rutinario. No había contradicciones en las historias ni detalles confusos. Al contrario, todo parecía bien organizado. Las explicaciones encajaban con facilidad en la rutina que ya existía. Él escuchaba y aceptaba. No por ingenuidad, sino por coherencia con todo lo que conocía hasta ese momento. La confianza acumulada a lo largo del tiempo funcionaba como base para aceptar cada justificación sin resistencia. Cuestionar parecería innecesario, casi desconectado de la realidad que vivía día a día. Esas ausencias no afectaban momentos importantes. No coincidían con fechas especiales ni con compromisos esenciales. Surgían en horarios flexibles, en periodos fácilmente ajustables. Eso hacía que todo resultara aún más creíble. Nada parecía hecho para llamar la atención o provocar extrañeza. La comunicación entre ellos se mantenía constante. Mensajes, llamadas y respuestas seguían ocurriendo. Incluso a la distancia, ella se mantenía accesible. Eso reforzaba la sensación de transparencia. La ausencia física se compensaba con la presencia digital, creando la impresión de que, en realidad, nada había cambiado. Él no sentía necesidad de control porque nunca la había tenido. Siempre creyó que las relaciones sanas se sostienen en la confianza, no en la vigilancia. Y todo en ese comportamiento parecía respetar ese principio. Las explicaciones no llegaban bajo presión, llegaban de forma espontánea. Las personas a su alrededor tampoco veían ningún problema. Cuando se mencionaban, esas ausencias eran tratadas como parte de la vida adulta, de la rutina moderna. Trabajo, compromisos, agendas llenas. Nada de eso despertaba comentarios ni alertas. Era el tipo de cosas que todos consideran normal. Con el paso de los días, las ausencias se volvieron previsibles. No en una frecuencia exagerada, sino en un patrón. Siempre justificadas, siempre comprensibles. Eso creaba una zona de confort donde no había espacio para cuestionamientos profundos. Todo parecía bajo control. Él se adaptó con facilidad. Ajustó horarios, reorganizó compromisos y siguió adelante. No hubo conflictos ni reclamos. La relación continuaba funcionando bien, sin fricciones visibles. Esa adaptación reforzaba la sensación de madurez entre ellos. Así, cada ausencia fue absorbida por la rutina sin dejar marcas. Las explicaciones siempre llegaban, siempre tenían sentido y siempre cerraban cualquier posibilidad de duda. Nada parecía faltar, nada parecía estar mal. Solo la vida siguiendo su curso, exactamente como debía ser. Hubo un momento en el que él podría haberse detenido y mirado con más atención. No por una desconfianza explícita, sino por una intuición silenciosa. Aún así, la decisión fue seguir adelante como siempre lo hacía. Confiar parecía más coherente con todo lo que creía sobre las relaciones. Investigar, para él, sonaba como una ruptura innecesaria de algo que funcionaba bien. Él nunca fue del tipo que vigila o controla. Siempre creyó que demasiadas preguntas desgastan más de lo que protegen. Por eso, cuando surgían pequeños ruidos, prefería silenciar la curiosidad y mantener la estabilidad. Esa decisión no venía del miedo, sino de la convicción. Creía estar haciendo lo correcto. Su confianza no era ciega, era construida. Años de convivencia, de gestos consistentes y de ausencia de conflictos reforzaban esa base. Cuestionar sin pruebas parecería injusto. Y él no quería ser alguien que crea sospechas donde no hay señales claras. Para él, la madurez también era saber cuándo no insistir. Internamente, justificaba esa elección con lógica. Si algo estuviera mal, habría señales más evidentes. Cambios bruscos, comportamientos incoherentes, conflictos frecuentes. Nada de eso existía. Todo seguía funcionando dentro de un patrón cómodo. Confiar, en ese escenario, parecía la actitud más racional. La rutina ayudaba a reforzar esa decisión. Días ocupados, compromisos alineados, responsabilidades que exigían atención. No había espacio mental para suposiciones. Prefería enfocarse en lo que tenía delante, en lo que podía controlar,
en lo que tenía sentido inmediato. Lo demás quedaba en segundo plano. Incluso cuando surgían pensamientos rápidos, los descartaba con facilidad. No alimentaba dudas. No revisaba conversaciones. No buscaba confirmaciones ocultas. Creía que ese tipo de comportamiento desgasta más de lo que resuelve. Y hasta ese momento, esa filosofía siempre había funcionado en su vida. La relación continuaba fluyendo. Conversaciones normales, planes mantenidos, rutina organizada. Nada indicaba que esa elección fuera equivocada. Al contrario, todo parecía recompensar la decisión de confiar. El ambiente seguía ligero, sin tensiones ni confrontaciones innecesarias. También se apoyaba en su propia postura. Sabía que actuaba correctamente y creía que las relaciones son reflejos mutuos. Si él entregaba respeto, transparencia y presencia, esperaba de manera natural lo mismo a cambio. Esa creencia reforzaba aún más la elección que hacía todos los días. Confiar se convirtió en un hábito, casi automático. No era una decisión puntual, sino una postura continua. Elegía no investigar cada vez que surgía la oportunidad. Y cuanto más tiempo pasaba, más esa elección parecía validada por la ausencia de conflictos visibles. Así, siguió adelante con la tranquilidad de quien cree estar protegiendo algo valioso. La confianza parecía mantener todo en equilibrio. Y en ese momento, no había ningún indicio claro de que esa elección silenciosa pudiera, algún día, cambiar por completo la forma en que él veía todo a su alrededor. Los gastos siempre formaron parte de su rutina. Nada llamaba la atención de inmediato, porque el nivel de vida permitía comodidad sin grandes cuestionamientos. Tarjetas, transferencias, pagos recurrentes. Todo parecía encajar dentro de un escenario en el que el dinero circulaba con facilidad. Para él, eso era parte de mantener la vida que habían construido juntos. Ella tenía libertad financiera. Podía gastar sin pedir autorización, elegir marcas, planear viajes y hacer compras por su cuenta. Eso nunca fue un problema. Al contrario, se veía como una señal de confianza y de sociedad. Él creía que el control excesivo desgasta las relaciones y siempre se esforzó por evitarlo. Las cantidades, por sí solas, no asustaban. Eran compatibles con el estilo de vida que llevaban. Restaurantes, ropa, regalos y experiencias. Todo dentro de una lógica cómoda. El dinero salía, pero siempre había una explicación implícita: vivir bien cuesta caro. Y él aceptaba eso sin dificultad. Con el tiempo, algunos gastos comenzaron a repetirse con mayor frecuencia. Aún así, nada parecía fuera de lo normal. No eran picos repentinos ni gastos llamativos. Eran montos diluidos, distribuidos a lo largo del mes, fáciles de ignorar cuando se mira solo el conjunto. El flujo financiero seguía estable. Él no revisaba cada detalle. Confiaba. No veía necesidad de analizar línea por línea. Creía que ese tipo de atención excesiva genera fricciones innecesarias. Mientras las cuentas estuvieran al día y los planes siguieran intactos, no había motivo para cuestionar. Ella tampoco mostraba incomodidad al hablar de dinero. Comentaba compras con naturalidad, mencionaba gastos de forma casual. No había actitud defensiva ni prisa por cambiar de tema. Eso reforzaba la idea de que todo estaba dentro de lo esperado. Nada parecía oculto. El lujo a su alrededor ayudaba a normalizarlo todo. Ambientes sofisticados, servicios de alto nivel y elecciones costosas formaban parte del día a día. Cuando todo es caro, nada parece demasiado caro. Esa percepción hacía difícil identificar cualquier desvío sutil. Él creía que el dinero bien administrado sirve para brindar comodidad y libertad. Y eso era exactamente lo que parecía estar ocurriendo. La vida seguía cómoda, sin apuros, sin conflictos. El equilibrio emocional y financiero parecía intacto. La confianza que él depositaba en ella también se reflejaba en ese ámbito. No cuestionaba porque no veía necesidad. No investigaba porque no había señales claras. El dinero cumplía su papel silencioso de sostener la rutina que ambos aparentaban vivir. Así, el lujo continuó fluyendo, sosteniendo decisiones que él no seguía de cerca. Todo parecía normal, coherente, predecible. Y justamente por eso, nada llamaba la atención lo suficiente como para interrumpir ese movimiento constante. Su rutina parecía ajustada como un reloj bien cuidado. Horarios definidos, hábitos predecibles, compromisos que se repetían semana tras semana. Despertaban a horas similares, tenían momentos fijos para las comidas y respetaban sus propios espacios. Nada sonaba improvisado ni fuera de lugar. Para quien observa desde fuera,
Una rutina así transmite seguridad, como si cada detalle estuviera bajo control. Ella se movía dentro de esa rutina con absoluta naturalidad. Sabía exactamente cuándo salir, cuándo volver y cómo llenar cada intervalo del día. No había prisas ni retrasos frecuentes. Todo parecía demasiado organizado como para levantar cualquier tipo de alerta. La previsibilidad funcionaba como un anestésico silencioso para cualquier sospecha. Él, por su parte, se sentía cómodo dentro de ese patrón. Le gustaba la sensación de estabilidad, la ausencia de sorpresas y el funcionamiento automático del día a día. Creía que las relaciones duraderas se construyen justamente así, con constancia y equilibrio. Para él, la rutina no era un problema, era una señal de madurez. Las conversaciones de la pareja reforzaban esa impresión. Hablaban de compromisos futuros, planeaban viajes, comentaban detalles simples de la vida cotidiana. Nada parecía superficial ni desconectado. Al contrario, había coherencia entre lo que se decía y lo que se vivía. Esa armonía hacía difícil imaginar que algo pudiera existir fuera de ese guión. Los días se repetían con pequeñas variaciones, pero sin rupturas. Cuando algo cambiaba, venía acompañado de explicaciones que encajaban perfectamente en el contexto. Nada surgía de la nada. Todo tenía inicio, desarrollo y justificación. Esa organización constante creaba una sensación de normalidad continua. La casa reflejaba ese mismo orden. Objetos siempre en su lugar, espacios bien cuidados, ausencia de señales de prisa o improvisación. Todo parecía pensado para transmitir comodidad y control. No había rastros visibles de algo fuera de la rutina. El espacio físico reforzaba la narrativa de que nada escapaba a ese equilibrio. Ella mostraba tranquilidad dentro de ese escenario. No parecía sobrecargada ni inquieta. Se movía entre compromisos con ligereza, como alguien que domina su propio tiempo. Esa postura reforzaba la idea de que su vida estaba alineada, sin excesos, sin secretos aparentes. Él no sentía necesidad de intervenir ni de cuestionar. La rutina funcionaba tan bien que cualquier interferencia parecería innecesaria. Cuando todo fluye, la tendencia es no mover nada. Y él creía que respetar ese flujo era parte del cuidado de la relación. La perfección de la rutina tenía un efecto curioso. Cuanto más organizada parecía, menos espacio había para los cuestionamientos. Todo estaba tan bien encajado que no quedaba margen para imaginar desvíos. La normalidad constante se convertía en una especie de escudo invisible. Así, día tras día, la rutina seguía firme, estable y aparentemente inofensiva. Un escenario tan bien estructurado que nadie pensaría en mirar más allá de lo que se mostraba. Todo parecía funcionar exactamente como debía, sin ruidos, sin fallas, sin ningún motivo para desconfiar. No fue algo buscado ni provocado. La información llegó de manera casi banal, en medio de un día común, de esos que no prometen nada más allá de lo predecible. No hubo preparación emocional ni expectativa. Fue un detalle suelto, dicho sin intención, que pasó por el ambiente como quien no quiere nada, pero que siguió resonando en su mente mucho más allá del instante en que lo escuchó. Al principio, no reaccionó. Continuó conversando, escuchando, participando del momento como si nada hubiera pasado. Por fuera, mantuvo su postura habitual, el mismo tono de voz, la misma mirada atenta. Por dentro, sin embargo, esa información comenzó a repetirse, ganando forma, peso y espacio. No era algo explícito, pero tampoco era completamente neutro. Lo que hacía todo más incómodo era justamente la naturalidad con la que surgió. No llegó como una denuncia ni como una advertencia. Llegó casi como un comentario al pasar, de esos que la gente hace sin medir consecuencias. Y precisamente por eso, no parecía ensayado. No parecía estratégico. Parecía demasiado real como para ser ignorado. Intentó encajar esa información dentro de la lógica que conocía. Buscó justificaciones mentales, trató de relacionarla con hechos ya conocidos, buscó una explicación sencilla que anulara cualquier incomodidad. Pero al hacerlo, notó algo nuevo. El detalle no encajaba con la facilidad que debería. Su mente comenzó a revisar escenas pasadas, conversaciones antiguas, momentos aparentemente insignificantes. No como quien busca culpa, sino como quien intenta entender el contexto. Pequeños recuerdos adquirieron un nuevo matiz, no porque hubieran cambiado, sino porque ahora eran observados bajo otra luz. Lo más perturbador era la ausencia de una emoción inmediata. No hubo enojo, ni miedo, ni tristeza. Solo un extraño silencio interno, acompañado de una atención intensificada. Era como si algo se hubiera activado,
pero aún estuviera en una etapa inicial, esperando más datos antes de cualquier reacción. Siguió con su día de manera normal, cumplió compromisos, respondió mensajes, tomó decisiones. Todo funcionó en modo automático. Aún así, esa información seguía ahí, discreta pero insistente. No exigía una respuesta inmediata, pero tampoco desaparecía. En algunos momentos, llegó a pensar que estaba exagerando. Que tal vez le estaba dando demasiada importancia a algo irrelevante. Pero esa idea no se sostenía por mucho tiempo. Cada vez que intentaba descartarla, la información regresaba, firme, intacta, como si solo pidiera ser considerada. No había pruebas ni confirmaciones. Solo un dato suelto que no debería causar impacto, pero lo causó. Y eso, por sí solo, ya era extraño. Se dio cuenta de que no estaba inquieto por el contenido en sí, sino por la sensación de que algo se había salido de control sin previo aviso. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía un dominio completo de la narrativa que creía estar viviendo. No porque algo se hubiera revelado claramente, sino porque se había abierto una rendija. Pequeña, silenciosa, casi invisible, pero imposible de cerrar sin mirar hacia adentro. Así, ese hecho fortuito dejó de ser solo un comentario pasajero y pasó a ocupar un espacio fijo en su mente. No como una acusación ni como una certeza, sino como una presencia. Una presencia que no gritaba, no exigía, no presionaba, solo permanecía ahí, esperando. El nombre surgió de manera simple, casi casual, sin ninguna dramatización. No fue anunciado ni destacado. Simplemente apareció en medio de una conversación común, pronunciado con naturalidad, como si no cargara ningún peso. Aún así, en el instante en que lo escuchó, algo cambió. No por fuera, sino por dentro. El sonido de ese nombre quedó suspendido en el aire un segundo más de lo que debería. Él conocía muchos nombres. El entorno en el que vivía estaba lleno de personas, contactos y referencias cruzadas. Pero ese nombre en específico no formaba parte del escenario que asociaba con su propia vida. No encajaba con los lugares ni con las historias que conocía. Era como una pieza que, al aparecer, no encontraba un encaje inmediato en el rompecabezas mental que él mantenía organizado. Su reacción fue mínima, casi imperceptible. Un breve silencio interno, seguido de un esfuerzo consciente por mantener la expresión neutra. No preguntó nada. No mostró curiosidad. Siguió escuchando, como si ese nombre no hubiera provocado absolutamente nada. La capacidad de controlar sus reacciones siempre había sido una de sus fortalezas. Aún así, su mente empezó a trabajar por sí sola. El nombre activaba asociaciones, recuerdos vagos, posibles conexiones. No había certezas, solo posibilidades. Intentó descartarlo rápidamente, diciéndose a sí mismo que estaba forzando interpretaciones. Al final, los nombres se repiten, las coincidencias existen y no todo tiene que tener un significado oculto. El problema era la sensación. No venía acompañada de una lógica clara, pero tampoco era aleatoria. Había una incomodidad discreta, casi elegante, como una advertencia que no grita. Se dio cuenta de que ese nombre no le molestaba por lo que representaba, sino por el hecho de haber surgido donde no debería. Durante el resto del día, intentó ignorarlo. Se concentró en tareas, decisiones y conversaciones que exigían atención total. Funcionó solo en parte. La rutina ocupaba su mente, pero en los intervalos de silencio, el nombre regresaba. No con fuerza, sino con persistencia. Siempre el mismo sonido, la misma entonación. Comenzó a notar que no estaba buscando pruebas ni confirmaciones. La incomodidad venía de la ruptura de expectativas. La narrativa que conocía no contemplaba ese elemento. Y cuando algo se sale de la narrativa, aunque sea pequeño, genera ruido. Un ruido difícil de silenciar por completo. No hubo un enfrentamiento interno inmediato. Ningún juicio precipitado. Solo observación. Se dio cuenta de que estaba registrando mentalmente ese detalle, como quien anota algo importante sin saber aún para qué servirá. No era paranoia. Era atención. Llegó la noche y el nombre seguía ahí. No ocupaba todos sus pensamientos, pero tampoco desaparecía. Percibió que, por primera vez en mucho tiempo, algo se había instalado sin pedir permiso. Un dato nuevo, no confirmado, pero imposible de ignorar del todo. Lo más curioso es que no había ocurrido nada concreto. Ninguna escena, ninguna prueba, ninguna revelación directa. Solo un nombre. Y aún así, ese simple detalle fue suficiente para provocar una sensación inédita.
La sensación de que no todo a su alrededor era tan predecible como siempre había creído. Así, ese nombre dejó de ser solo una palabra o una referencia distante. Se convirtió en un punto de atención silencioso, guardado con cuidado, sin prisa por ser interpretado. Él siguió con su vida normalmente, pero con la conciencia de que algunas cosas, una vez escuchadas, no pueden dejar de escucharse. En el primer instante, la información no fue comprendida como un descubrimiento. Llegó fragmentada, incompleta, casi abstracta. Su mente intentó tratarla como ruido, algo fuera de contexto que no merecía una atención prolongada. Era más fácil creer que se trataba de un malentendido que aceptar cualquier otra posibilidad. Al final, nada hasta ese momento indicaba que algo estuviera realmente fuera de lugar. Volvió a leer mentalmente lo que había percibido, como quien revisa una frase intentando encontrarle otro significado. La lógica buscaba alternativas, atajos, explicaciones que mantuvieran todo intacto. No había prisa por entender. Al contrario, había resistencia. La idea de que aquello pudiera ser real no encajaba con la historia que él conocía tan bien. El cuerpo reaccionó antes que la emoción. Una ligera presión en el pecho, casi imperceptible, seguida de una extraña sensación de distanciamiento. No era dolor ni miedo. Era como si la mente estuviera creando espacio, preparándose para algo que aún no se había revelado por completo. Él seguía funcionando, pero con una atención distinta. La realidad a su alrededor continuaba normal. La gente hablaba, los compromisos avanzaban, las decisiones se tomaban. Todo ocurría al mismo ritmo de siempre. Y justamente por eso, el descubrimiento parecía aún más irreal. ¿Cómo algo tan disruptivo podía coexistir con tanta normalidad sin provocar un impacto inmediato? Intentó convencerse de que estaba exagerando. Se dijo a sí mismo que necesitaba más tiempo, más información, más claridad. Un descubrimiento, para ser considerado como tal, necesita una forma definida. Aquello todavía parecía demasiado difuso. Y mientras fuera difuso, se permitía no reaccionar. Aún así, la sensación de extrañeza no disminuía. Al contrario, se hacía más presente en los momentos de silencio. Era en esos intervalos cuando la mente volvía al punto inicial, repasando detalles, buscando coherencia. No había acusaciones internas, solo intentos de comprensión. Lo que más le incomodaba no era el contenido en sí, sino la ruptura de expectativas. Algo que no debería existir estaba ahí. Y cuando algo inesperado aparece, obliga a una revisión completa de la narrativa. Aunque esa revisión no ocurra de inmediato, se instala como posibilidad. Se dio cuenta de que no estaba listo para nombrar aquello como verdad. La palabra descubrimiento le parecía demasiado grande, demasiado pesada. Prefería tratarlo como una hipótesis, como información en observación. Esa elección le daba tiempo. Tiempo para respirar, para observar, para mantener el control. Su postura externa se mantenía intacta. Nadie notó cambios en su comportamiento, en el tono de voz o en sus decisiones. Él seguía como siempre. La diferencia estaba únicamente en la forma en que ahora registraba todo a su alrededor. Cada detalle recibía un poco más de atención, sin convertirse en paranoia. El descubrimiento parecía flotar en un espacio indefinido entre lo real y lo negable. Ya no era posible fingir que no existía, pero tampoco había valor ni necesidad de aceptarlo por completo. Ese estado intermedio era incómodo, pero ofrecía una falsa sensación de seguridad. Así, siguió con la impresión de estar viviendo en dos planos al mismo tiempo. Uno visible, donde todo continuaba igual. Otro interno, silencioso, donde algo nuevo empezaba a formarse sin asumir aún contornos claros. Y mientras eso permaneciera indefinido, la sensación de irrealidad seguía siendo la forma más cómoda de lidiar con lo que había sido percibido. Cuando él no estaba cerca, el ambiente no cambiaba de forma brusca. No había señales evidentes ni rastros visibles de algo fuera de lugar. Todo seguía funcionando con la misma apariencia de normalidad. La diferencia estaba en los detalles que solo existen cuando nadie está observando con atención. Pequeñas decisiones, elecciones silenciosas y hábitos que no necesitaban ser explicados a nadie. Ella mantenía la rutina con precisión. Salía a las horas previstas, regresaba cuando decía que regresaría y ocupaba los espacios con naturalidad. Para cualquier persona externa, nada parecía diferente. Era justamente esa normalidad lo que hacía todo tan difícil de percibir. Cuando alguien actúa sin prisa y sin miedo, no despierta sospechas. Las decisiones que tomaba en esos momentos no eran impulsivas. Había método, repetición y comodidad.
Nada parecía improvisado. Cada paso seguía una lógica propia, construida lejos de miradas atentas. No había tensión visible ni un cuidado excesivo por ocultar algo. La tranquilidad era el mayor disfraz. Ella se permitía ser otra versión de sí misma. No una versión opuesta, sino paralela. Alguien que existía solo cuando no necesitaba sostener determinadas expectativas. En esos momentos, las decisiones se tomaban con mayor libertad, sin la necesidad de alinear todo a una imagen específica. Era un espacio donde no tenía que explicar sus elecciones. Los lugares que frecuentaba no llamarían la atención si se mencionaran. Nada prohibido, nada escandaloso a primera vista. Ambientes comunes, horarios aceptables, contextos plausibles. Todo era cuidadosamente normal. La diferencia no estaba en el escenario, sino en el propósito que lo acompañaba. Las conversaciones en esos periodos también seguían otro ritmo. No había prisa ni formalidad. Las palabras fluían de manera más suelta, sin filtros excesivos. Era ahí donde ciertas ideas tomaban forma, donde se reforzaban decisiones y donde las elecciones se repetían sin un conflicto interno aparente. Ella parecía cómoda con esa dinámica. No mostraba culpa visible ni ansiedad. Al contrario, había una sensación de dominio de la situación. Quien se siente en control rara vez actúa con miedo. Y esa confianza silenciosa hacía todo aún más difícil de identificar desde fuera. Mientras tanto, él seguía creyendo que la ausencia física era solo eso, ausencia. No imaginaba que, en esos intervalos, existía una secuencia de acciones que no formaban parte de la narrativa que conocía. No por ingenuidad, sino porque nada, absolutamente nada, lo había preparado para ver más allá de lo que se mostraba. Lo curioso es que esas acciones no exigían grandes esfuerzos para mantenerse, precisamente porque estaban integradas a la rutina. No eran excepciones raras, sino parte de un funcionamiento continuo. Y cuando algo se convierte en parte de la rutina, deja de parecer extraño incluso para quien lo vive. Así, cada vez que él no estaba cerca, todo seguía ocurriendo de manera silenciosa, organizada y aparentemente inofensiva. Nada rompía el flujo. Nada levantaba alertas inmediatas. Solo una secuencia de hábitos que existían lejos de sus ojos, sostenidos por la misma normalidad que siempre protegió esa historia. Al inicio, todavía intentaba nombrar aquello de una forma más suave. Pensaba en distancia, en confusión, en un desencuentro de sentimientos. Era más fácil imaginar algo difuso que enfrentar el peso real de lo que tenía delante. Su mente buscaba versiones menos duras de la realidad, como si suavizar el concepto pudiera disminuir el impacto interno. Pero cuanto más observaba, más esa tentativa perdía fuerza. Lo que existía ahí no se limitaba a pensamientos o sentimientos mal resueltos. Había elecciones repetidas, actitudes conscientes y decisiones tomadas con claridad. No era algo que hubiera ocurrido una sola vez por impulso. Era algo que se sostenía en el tiempo, alimentado por rutina, organización e intención. Y eso cambiaba por completo el significado de todo. Empezó a darse cuenta de que no se trataba de una carencia momentánea ni de una fragilidad emocional. Existía planificación. Existía constancia. Existía una estructura que solo se mantiene cuando hay voluntad de mantenerla. Esa constatación no llegó con una ira inmediata, sino con un silencio pesado, de esos que se instalan cuando la verdad empieza a volverse difícil de esquivar. Lo más desconcertante era entender que nada de eso ocurría por casualidad. Cada paso exigía una decisión. Cada encuentro exigía una elección. Cada repetición exigía conciencia. Eso hacía imposible clasificarlo todo como un error aislado. Era un camino que se estaba siguiendo con firmeza, aunque fuera lejos de sus ojos. Comenzó a sentir un cambio interno sutil. No era un dolor explícito, sino una ruptura de referencia. La imagen que tenía de la relación ya no se sostenía de la misma manera. Algo había sido cruzado sin retorno. Y cuanto más comprendía eso, más percibía que el impacto iba más allá de lo emocional. La traición también alcanzaba el acuerdo silencioso que existía entre ellos. El pacto de confianza, de respeto y de verdad. No era solo el corazón lo que estaba siendo ignorado, sino todo el territorio construido a lo largo del tiempo. Planes, historias y decisiones compartidas comenzaban a perder su sentido original. Se dio cuenta de que lo más difícil no era imaginar lo que había ocurrido, sino aceptar el nivel de conciencia involucrado. No había ingenuidad ahí. Había elección. Y las elecciones repetidas crean realidades paralelas que no coexisten sin consecuencias. Ese entendimiento empezó a reorganizar la forma en que él veía todo.
Su postura cambió internamente, aunque externamente permaneciera igual. Ya no observaba las situaciones con la misma mirada. No reaccionaba como alguien emocionalmente involucrado, sino como alguien que empieza a analizar. Esa transición era silenciosa, casi imperceptible, pero profunda. El sentimiento que surgió no fue explosivo. Fue frío. Un tipo de claridad que duele justamente porque no permite ilusiones. Ya no necesitaba imaginar escenarios extremos. Bastaba con observar el patrón. Y el patrón hablaba por sí solo, sin necesidad de acusaciones. La traición, entonces, dejó de ser un concepto abstracto y pasó a ocupar un lugar concreto en su mente. No como un evento aislado, sino como una secuencia de decisiones que no podían deshacerse. Eso no generaba un enfrentamiento inmediato, solo un reposicionamiento interno. Así, comenzó a entender que lo que tenía delante no era solo emocional. Era estructural. Involucraba elecciones, hábitos y caminos que habían sido recorridos con intención. Y esa comprensión silenciosa empezó a redefinir la forma en que él se posicionaba dentro de esa historia. La confirmación no llegó en forma de una escena dramática ni de una conversación reveladora. No hubo gritos, ni confrontaciones, ni frases definitivas. Se fue formando poco a poco, a partir de detalles que ahora ya no parecían aislados. Información que antes flotaba suelta comenzó a alinearse con una precisión incómoda. Lo que antes era una hipótesis pasó a tener peso de hecho, incluso sin ser dicho en voz alta. Se dio cuenta de que ya no necesitaba buscar más. No había necesidad de investigar, cuestionar ni provocar situaciones. Las piezas ya estaban frente a él, encajadas de una manera casi cruel. La confirmación no exigió esfuerzo. Simplemente se impuso, demasiado clara como para ser ignorada. Y fue precisamente esa claridad silenciosa la que más lo impactó. Externamente, nada cambió ese día. Mantuvo los mismos horarios, la misma postura, las mismas respuestas. Cumplió compromisos, habló con personas y tomó decisiones como siempre. Quien observara desde fuera no notaría absolutamente nada diferente. La transformación ocurrió por completo en su interior. Su mente entró en un estado de observación fría. Ya no había espacio para justificaciones emocionales ni intentos de suavizar la realidad. Dejó de buscar versiones alternativas. La aceptación llegó sin resistencia, no porque fuera fácil, sino porque luchar contra eso exigiría demasiada energía. Y él necesitaba mantener el control. El silencio pasó a ser una elección estratégica. Entendió que hablar en ese momento no cambiaría los hechos, solo expondría emociones que aún estaban siendo reorganizadas. Permanecer callado le daba ventaja. Le permitiría ver con claridad, sin interferencias externas, sin manipulaciones, sin versiones editadas de la verdad. Cada gesto de ella ese día fue observado con otra mirada. Ya no había inocencia en la interpretación. Todo era analizado con distancia, como si estuviera observando algo que ya no lo incluía emocionalmente de la misma manera. Ese distanciamiento no fue cruel, fue necesario. Lo más impactante fue darse cuenta de que la confirmación no trajo un colapso inmediato. No hubo desesperación ni sensación de pérdida total. Lo que surgió fue una firmeza inesperada. Un entendimiento profundo de que algo había terminado por dentro, aunque por fuera aún pareciera intacto. Comprendió que ese silencio no era pasividad. Era posicionamiento. Al no reaccionar, ganaba tiempo. Tiempo para pensar, para organizar ideas, para decidir los siguientes pasos con lucidez. Reaccionar de forma impulsiva significaría entregar el control de la situación. Durante ese día, percibió que había cruzado una línea invisible. Ya no era alguien intentando entender qué estaba ocurriendo. Ahora sabía. Y saberlo cambia todo. Cambia la forma de escuchar, de mirar, de permanecer en un espacio. Así, la confirmación se consolidó sin palabras, sin testigos y sin anuncios. Solo un entendimiento interno definitivo, sellado por el silencio. Un silencio que no significaba debilidad, sino preparación. Porque, a partir de ese día, él ya no ocupaba el mismo lugar emocional dentro de esa relación. Cuando ella creía estar completamente segura, algo sutil cambiaba. No era una transformación brusca ni un descuido evidente. Era una relajación casi imperceptible, como alguien que baja la guardia porque confía demasiado en su propio control. La postura se volvía más suelta, las decisiones más rápidas y la preocupación por justificar cada detalle simplemente dejaba de existir. Sus palabras empezaron a adquirir otro ritmo. Ya no había tanto cuidado en la elección de las frases ni el mismo esfuerzo por alinear todo a la perfección.
Las historias seguían siendo coherentes, pero ya no estaban tan pulidas. Pequeños excesos de confianza aparecían, no como errores, sino como señales de quien cree que nada puede salir mal. Ella comenzó a actuar como alguien que ya había ganado un juego invisible. No había ansiedad ni prisa. Al contrario, existía una tranquilidad cómoda, casi arrogante. Quien se siente intocable rara vez calcula cada paso. Y esa sensación de seguridad se reflejaba en gestos, miradas y decisiones cotidianas. El tono de las conversaciones cambió de forma discreta. Algunas respuestas llegaban más cortas, otras excesivamente seguras. Ya no había necesidad de convencer. Ella creía que la realidad estaba bajo control, que la narrativa ya había sido aceptada por completo. Eso hacía que todo se volviera más automático, menos ensayado. Los horarios empezaron a tratarse con mayor flexibilidad. No como algo fuera de lo común, sino como alguien que ya no siente la obligación de explicar cada variación. La rutina seguía organizada, pero ahora había menos cuidado en encajar todo a la perfección. La confianza excesiva hacía que los detalles parecieran menos importantes. También mostraba menos atención a las reacciones de él. Antes, parecía observar, ajustar, calibrar comportamientos. Ahora, esa lectura constante desaparecía. Cuando alguien cree que nunca será descubierto, deja de observar al otro con cautela. La vigilancia se esfuma porque la amenaza parece inexistente. Su comportamiento transmitía dominio de la situación. No había culpa visible ni conflicto interno aparente. Las decisiones se tomaban con firmeza, sin vacilación. Esa ausencia de tensión revelaba mucho más que cualquier error explícito podría revelar. Quien no siente miedo actúa con una naturalidad excesiva. Él empezó a notar que la imagen cuidadosa había sido reemplazada por comodidad. No la comodidad de una intimidad sana, sino la comodidad de quien cree que ya no necesita mantener máscaras todo el tiempo. Ese cambio no gritaba ni llamaba la atención de inmediato, pero estaba ahí, constante. Incluso en momentos que exigirían mayor cautela, ella seguía tranquila. No había preocupación por detalles que antes habrían sido controlados. La sensación era que el riesgo había sido eliminado de la ecuación. Y cuando el riesgo deja de existir en la mente de alguien, el comportamiento cambia inevitablemente. Así, mientras ella creía estar completamente fuera de cualquier posibilidad de ser descubierta, sus actitudes comenzaron a reflejar esa certeza. No por un descuido evidente, sino por un exceso de confianza. Un estado silencioso en el que todo parecía demasiado seguro como para exigir cuidado. Después de confirmarlo todo en silencio, él no sintió prisa. La urgencia no encajaba con el estado mental en el que se encontraba. Por el contrario, una calma calculada, casi desconcertante, se apoderó de él. Era como si cada emoción hubiera sido puesta en pausa para dar lugar a la razón. Antes de cualquier acción, necesitaba entender el terreno que estaba pisando. El plan no surgió de golpe. Comenzó como un ajuste interno, un cambio de postura casi invisible. Empezó a observar más y a hablar menos. A escuchar con atención, registrar detalles, notar patrones. No hacía preguntas innecesarias ni provocaba situaciones. Todo debía parecer exactamente como siempre. Su mayor preocupación era no alterar su comportamiento de manera perceptible. Sabía que cualquier cambio brusco podría generar sospechas. Así que mantuvo la rutina, los horarios, el tono de voz e incluso los gestos habituales. La normalidad se convirtió en una herramienta estratégica. Cuanto más todo parecía igual, más espacio tenía para pensar. Comenzó a organizar la información mentalmente. No como alguien movido por la ira, sino como alguien que necesitaba comprender la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo. Cada detalle adquiría valor. Conversaciones, horarios, gastos, actitudes. Todo era observado con frialdad, sin juicios precipitados. Era un proceso silencioso, casi clínico. El plan también implicaba paciencia. Sabía que las decisiones tomadas bajo impacto emocional suelen cobrar un precio alto después. Por eso evitaba cualquier impulso. No buscaba justicia inmediata ni un alivio emocional rápido. Buscaba claridad. Y la claridad exige tiempo, observación y control. Ella no percibía nada. Seguía actuando con la misma confianza, creyendo que todo estaba bajo control. Eso facilitaba aún más el proceso. Cuanto más cómoda se sentía ella, más predecible se volvía. Y la previsibilidad, para él, era información valiosa. Internamente, él ya no se veía en el papel de esposo emocionalmente involucrado. Estaba en otra posición. No la de víctima,
sino la de alguien que había asumido el control de su propia narrativa. Ese cambio psicológico era profundo. Ya no reaccionaba, solo elegía cuándo y cómo actuar. El plan aún no tenía una forma final. No había fechas ni acciones concretas definidas. Era más bien una construcción de base, una preparación silenciosa. Entendía que el momento correcto no se crea, se reconoce. Y para reconocerlo, era necesario estar atento. Cada día que pasaba reforzaba la certeza de que mantenerse calmado era la mejor estrategia. No necesitaba correr. El tiempo ahora jugaba a su favor. Mientras ella seguía confiada, él ganaba ventaja emocional y estratégica, sin levantar ninguna sospecha. Así, el plan comenzó a existir mucho antes de cualquier movimiento visible. Se formaba en la mente, en la postura y en la paciencia. Un plan que no necesitaba ser anunciado ni percibido. Solo cuidadosamente construido, paso a paso, en el más absoluto silencio. El error no fue grande ni llamativo. No llegó en forma de confesión ni de una actitud impulsiva. Al contrario, fue demasiado pequeño para parecer peligroso. Un detalle mínimo, casi insignificante, que solo se vuelve visible para quien ya está observando con absoluta atención. Para cualquier otra persona habría pasado desapercibido. Para él, fue suficiente. Ella creía que todo estaba bajo control. Esa certeza generaba una falsa sensación de invulnerabilidad. Cuando alguien cree que ya ha ganado, se relaja donde no debería. Y fue precisamente en esa relajación donde ocurrió el error. No por descuido emocional, sino por un exceso de confianza acumulado a lo largo del tiempo. El error apareció en algo que ella repetía con frecuencia. Un hábito. Una elección que parecía segura porque nunca había sido cuestionada antes. Justamente por eso, no se preocupó en ajustar, revisar o disimular mejor. Era algo que formaba parte de la rutina, y las rutinas tienden a volverse invisibles para quien las ejecuta. Él lo percibió en el instante en que ocurrió. No hubo duda ni necesidad de confirmación inmediata. El error encajaba perfectamente con todo lo que ya había observado en silencio. No añadía nada nuevo, solo validaba lo que ya estaba claro. Era la pieza que faltaba para cerrar un patrón completo. Su reacción fue interna y controlada. No hubo cambio de expresión ni alteración en el comportamiento. Por fuera, todo siguió exactamente igual. Por dentro, sin embargo, algo se ajustó de forma definitiva. A partir de ese momento, ya no necesitaba esperar. El juego había cambiado de posición. El error de ella no fue actuar distinto, sino actuar con demasiada naturalidad. No hubo cautela ni intento de corrección. Siguió como si nada pudiera amenazar la estructura que había construido. Esa tranquilidad excesiva fue lo que más llamó la atención. Quien cree que no puede perder, no se protege. Él entendió que ese error no podría repetirse sin consecuencias. No porque ella lo supiera, sino porque ahora él tenía algo lo suficientemente concreto para sostener decisiones futuras. No era una prueba expuesta, pero sí una confirmación sólida. Lo suficiente para cerrar cualquier duda interna que aún quedara. Su postura se fortaleció aún más. Ya no había conflicto psicológico ni vacilación. La claridad trajo estabilidad. Ya no necesitaba observar para entender, sino para elegir. Y esa diferencia es profunda. Cuando alguien deja de buscar respuestas y empieza a planear acciones, todo cambia. Ella continuó actuando como siempre. No percibió el cambio interno de él ni el peso de su propio error. Para ella, ese momento no tuvo ninguna importancia. Era solo un detalle más dentro de una rutina cómoda. Esa ignorancia reforzaba aún más la ventaja silenciosa que él ahora tenía. Así, un error pequeño, casi invisible, fue suficiente para cambiarlo todo. No porque fuera grave por sí mismo, sino porque ocurrió en el momento exacto en que él ya estaba listo para ver con claridad. Y cuando alguien ve con claridad, no hay regreso posible al estado anterior. El cambio no fue visible. Nadie a su alrededor percibió ninguna alteración concreta en su comportamiento. No hubo distanciamiento físico, ni silencios repentinos, ni frialdad evidente. Todo seguía funcionando dentro de la misma apariencia de normalidad. Aún así, internamente, algo se había desplazado de forma definitiva, como una pieza que sale de su lugar y nunca vuelve a encajar como antes. Dejó de reaccionar como parte involucrada de la historia. Las situaciones ya no despertaban una emoción inmediata. Las palabras que antes exigirían una respuesta ahora solo eran registradas. Los gestos que antes tenían significado comenzaron a ser analizados como datos. Era como si hubiera dado un paso fuera de su propio papel sin salir físicamente de escena.
Ese cambio trajo un distanciamiento particular. El dolor aún existía, pero venía acompañado de claridad. Ya no había confusión emocional, solo observación. Empezó a presenciar las interacciones como quien mira algo cuyo final ya conoce, aunque no revele que lo sabe. Esa posición le ofrecía control, algo que no tenía mientras aún intentaba entender. Las conversaciones comenzaron a sonar distintas. Las palabras de ella parecían ensayadas, previsibles. Los argumentos se repetían con pequeñas variaciones, como si siguieran un guión invisible. Lo que antes pasaba desapercibido ahora era fácil de identificar. Ya no había sorpresa, solo confirmación silenciosa. Se dio cuenta de que ya no buscaba justificaciones. No intentaba explicar actitudes ni crear versiones alternativas para suavizar el impacto. Su mente había superado esa etapa. Ahora solo registraba. Ser testigo significaba aceptar los hechos como eran, sin necesidad de intervenir de inmediato. Esa nueva posición trajo una calma extraña. No era alivio ni indiferencia. Era una tranquilidad dura, construida a partir de la aceptación de la realidad. Cuando alguien acepta algo sin intentar cambiarlo, el esfuerzo emocional disminuye. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Dejó de luchar internamente. Su postura se volvió aún más controlada. Cada reacción pasó a ser calculada, no por manipulación, sino por conciencia. Sabía que cualquier movimiento ahora tendría consecuencias. Y quien observa antes de actuar tiene ventaja. No porque quiera herir, sino porque quiere no equivocarse. Ella no percibió ese giro. Seguía interactuando de la misma manera, creyendo que trataba con el mismo hombre de siempre. No notó que él ya no ocupaba el mismo lugar emocional. Para ella, nada había cambiado. Para él, todo ya era distinto. Comenzó a entender que ser testigo no significaba pasividad. Significaba elegir el momento adecuado. Elegir el instante exacto en que observar dejaría de ser suficiente. Hasta entonces, mantenerse atento era parte del proceso. No había nada que apresurar. Así, sin anunciarlo, sin confrontar y sin alejarse, dejó de ser solo el esposo emocionalmente involucrado y pasó a ser alguien que veía todo con lucidez. Un cambio silencioso, profundo e irreversible, que no exigía acción inmediata, solo plena conciencia del lugar que ahora ocupaba. La revelación no ocurrió de forma teatral, como en las escenas que la gente suele imaginar. No hubo público, ni discursos largos, ni necesidad de alzar la voz. Surgió en el momento exacto en que él decidió que observar ya no era suficiente. Todo fue conducido con la misma calma que había mantenido desde el instante en que dejó de ser solo parte de la historia. Ella creía que conocía a ese hombre. Pensaba que sabía hasta dónde llegaría, cómo reaccionaría y qué límites jamás cruzaría. Esa certeza fue justamente lo que la dejó desprevenida. Cuando la revelación empezó a tomar forma, no reconoció el terreno que estaba pisando. Las referencias antiguas ya no servían. Él no necesitó acusar directamente. Bastó con exponer hechos organizados, colocados en el lugar correcto, en el orden preciso. Información que, aislada, podría parecer común, pero que en conjunto creaba un panorama imposible de negar. No había espacio para versiones alternativas ni para explicaciones improvisadas. El impacto no llegó de inmediato. Primero apareció la confusión. Después, el esfuerzo por reorganizar la narrativa. Ella intentó entender cómo aquello se le había escapado de las manos, cómo algo tan cuidadosamente sostenido podía ahora estar ahí, claro e incontestable. La seguridad que llevaba empezó a derrumbarse en silencio. Sus reacciones fueron contenidas, pero reveladoras. La mirada perdió firmeza, las respuestas comenzaron a tardar más de lo habitual. Ya no había fluidez en las palabras. Por primera vez, no parecía cómoda dentro de su propia historia. La revelación había desplazado por completo el eje de la situación. Él se mantuvo firme. No había ira explícita ni satisfacción visible. Solo una postura estable de quien finalmente decidió posicionarse. Su claridad contrastaba con la inestabilidad de ella. Ese contraste decía más de lo que cualquier acusación directa podría decir. Ella comprendió, en ese instante, que ya no estaba en control. No había forma de revertir lo que había sido revelado. No porque él fuera agresivo, sino porque era preciso. La verdad, una vez organizada y presentada con calma, no necesita fuerza para sostenerse. El silencio que se formó después fue pesado. No un silencio incómodo, sino definitivo. Ese tipo de silencio que marca el final de una etapa y el inicio de algo irreversible. No hacía falta agregar nada. Todo ya estaba dicho, incluso sin exceso de palabras.
Ella intentó mantener la compostura, pero ya no lograba ocultar el impacto. La imagen cuidadosamente construida empezó a resquebrajarse desde dentro. Ya no había espacio para la comodidad, solo para una conciencia tardía. La revelación había cumplido su función. Él entendió, en ese momento, que ya no se trataba de probar nada. Se trataba de cerrar un ciclo con lucidez. La revelación no tenía como objetivo castigar, sino devolverle el control de su propia historia. Y eso, por sí solo, ya lo cambiaba todo. Así, aquello que ella jamás imaginó enfrentar ocurrió sin alarde, sin espectáculo, pero con la fuerza suficiente para desmontar todo lo que había sido sostenido hasta entonces. Una revelación que no necesitaba exageración, porque la verdad, cuando llega completa, se impone por sí sola. El precio no apareció de una sola vez ni llegó como un castigo inmediato. Comenzó a manifestarse de forma lenta, casi pedagógica, como si cada consecuencia necesitara ser sentida con claridad. No era solo la pérdida de una relación, sino el desmantelamiento silencioso de todo lo que sostenía aquella vida cómoda. Cuando la verdad se establece, no grita. Reorganiza el mundo a su alrededor. Ella se dio cuenta de que no se trataba únicamente del fin del matrimonio. Lo que estaba en juego era la imagen, el acceso, la seguridad y la previsibilidad que siempre había tenido. Pequeños privilegios comenzaron a desaparecer sin aviso. Situaciones antes simples pasaron a exigir explicaciones. Puertas que siempre habían estado abiertas empezaron a cerrarse con una naturalidad desconcertante. El confort material, que parecía garantizado, dejó de ser automático. No porque él quisiera castigarla, sino porque la estructura que sostenía ese confort se había roto. Cuando la confianza se quiebra, todo necesita ser revisado. Y las revisiones traen límites que antes no existían. La estabilidad que ella conocía ya no estaba disponible. En lo social, el impacto también se hizo sentir. Las miradas cambiaron, las conversaciones se acortaron, las invitaciones dejaron de aparecer. No hubo acusaciones públicas, pero sí percepción. La verdad, incluso cuando no se difunde, se infiltra. Y esa infiltración silenciosa altera las dinámicas de manera irreversible. Ella empezó a comprender que las decisiones tienen efectos acumulativos. No fue un solo acto lo que la llevó hasta ese punto, sino una secuencia de decisiones repetidas. El precio no venía del error en sí, sino de la insistencia. Y cuando la cuenta llega, no considera justificaciones emocionales, solo hechos. Él, por su parte, no celebró. No hubo sensación de victoria. Lo que existía era cierre. Un entendimiento claro de que seguir adelante exigía romper con todo lo que ya no tenía sentido. El precio pagado no era solo de ella. Él también necesitaba enfrentar el final de una historia que creyó verdadera. Lo más duro para ella fue darse cuenta de que el tiempo había pasado. Que existieron oportunidades de actuar distinto y fueron ignoradas. El arrepentimiento tardío ya no encontraba espacio para negociación. Cuando la consecuencia llega, no acepta promesas. Simplemente se instala. La libertad que ella creía tener se mostró frágil. Dependía de estructuras que ya no existían. Y sin esas estructuras, solo quedaba enfrentar las propias decisiones sin filtros. Ese enfrentamiento interno fue más pesado que cualquier pérdida externa. Él siguió adelante con la vida reorganizada, no sin cicatrices, pero con claridad. No necesitaba demostrar nada a nadie. La verdad había cumplido su papel. Y el silencio que siguió no era vacío. Era definitivo. Así, el precio real de la traición no fue solo el fin del matrimonio, sino la pérdida de todo lo que venía con él. Seguridad, imagen, comodidad y previsibilidad. Cuando la cuenta finalmente llegó, ya no había forma de renegociar. Llegó demasiado tarde para evitarse, pero en el momento exacto para ser sentida. Al final, esta historia no es solo sobre traición. Es sobre decisiones tomadas en silencio y consecuencias que llegan sin pedir permiso. ¿Cuántas veces alguien cree estar en control cuando, en realidad, solo está postergando lo inevitable? ¿Crees que la confianza, una vez rota, puede realmente reconstruirse? ¿O existen verdades que, una vez reveladas, hacen imposible cualquier regreso? ¿Hasta qué punto la comodidad justifica decisiones que hieren a quien confió de verdad? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías confrontado o habrías observado en silencio hasta tener absoluta certeza? Deja tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesita escucharla y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que revelan el lado oculto de las relaciones humanas.